La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, responde preguntas de los periodistas sobre la administración de Biden. Veamos esta última rueda de prensa de la Casa Blanca. Buenas tardes a todos. Tenemos grandes noticias hoy que van a beneficiar a casi 30 millones de estadounidenses. Desde hoy, las ayudas auditivas costarán miles de dólares menos que antes. La orden ejecutiva del presidente Biden sobre competencia le pide a la FDA que haga que las ayudas auditivas estén disponibles para venta sin prescripción. Eso ya es una realidad. Esta semana, expendedores en todo el país, incluyendo Walgreens, CVS, Best Buy, Walmart y Hy-Vee, comenzarán a vender las asistencias auditivas en las tiendas y en línea para adultos con fallas leves o moderadas de audición. Pueden adquirir estos aparatos sin necesidad de pruebas y ajustes. Esto reducirá los costos en casi $3,000. Estamos hablando de miles de dólares que volverán a los bolsillos de los estadounidenses y le darán un respiro más a los presupuestos familiares también. Finalmente, el presidente Biden está ansioso por recibir en la Casa Blanca al presidente Herzog de Israel en la Casa Blanca en una demostración de la alianza sólida entre Estados Unidos e Israel. Discutirán asuntos clave, incluyendo retos de seguridad global y regional. Será una oportunidad para incrementar la integración de Israel en la región y para destacar la libertad, la prosperidad y la seguridad tanto para israelíes como palestinos. El presidente Herzog estará en Washington el 25 y 26 de octubre y tendrá reuniones con representantes de múltiples organismos. Pasamos a preguntas, Darlene. Quisiera comenzar preguntando, ¿sabe el presidente de los comentarios que hizo ayer Donald Trump respecto a que había ingratitud por parte de los israelíes y que los judíos de Estados Unidos tendrían que organizarse? ¿Alguna reacción a estos comentarios y reacción a los comentarios de miembros del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles y comentarios supuestamente antisemitas? Los comentarios de Donald Trump, como saben, fueron antisemitas e insultantes para los judíos y para nuestros aliados en Israel. Pero seamos claros, durante años Donald Trump ha estado alineado con figuras extremistas y antisemitas. Y esto debe ser denunciado, así como lo hacemos con nuestros amigos y colegas demócratas, como lo hicimos la semana pasada, y condenamos esto también. Tenemos que erradicar el antisemitismo donde quiera que se presente. Tenemos que denunciarlo. En cuanto a Israel, nuestra relación es muy firme, está enraizada en valores e intereses compartidos. Donald Trump claramente no lo entiende tampoco. Y como seguimiento, hoy se anunció que Kanye West quería adquirir un interés en la red social Parler y también fue denunciado por comentarios antisemitas. ¿Le preocupa al presidente o a la Casa Blanca que esta transacción se concrete y que se permita la adquisición de esta plataforma, lo que le daría otro canal para comentarios antisemitas o comentarios de odio sin ningún tipo de límites? Como saben, cuando se trata de este tipo de adquisiciones o acuerdos, yo no puedo hablar de eso. No es algo... es un tipo de interacción de la que yo no puedo hablar, pero de lo que sí puedo hablar es de la retórica de odio. Le puedo hablar de la retórica insultante y puedo hablar del antisemitismo, que es un reflejo de odio y es peligroso, y vamos a seguir condenando ese tipo de lenguaje porque a fin de cuentas es terrible y es detestable y no hay cabida alguna en nuestro discurso político para tener ese tipo de conversaciones o comentarios de odio.
El presidente Biden no ha asistido a eventos políticos en semanas recientes. Las elecciones de mitad de periodo están a 3 semanas. La primera parte. El presidente no ha asistido a ningún tipo de concentración pública en semanas recientes. Eh, ¿Cómo va su agenda para las próximas semanas antes de las elecciones de mitad de periodo? Debo ser cuidadosa porque nosotros respetamos la ley Hatch. Hay límites muy estrictos, debo ser muy cuidadosa, pero yo me referiría al viaje más reciente del presidente a la costa oeste. Es una pregunta rara porque él ha estado muy visible esta semana y la semana pasada. Nuevamente, yo no puedo hablar específicamente de elecciones, campañas o acciones de ese tipo, pero me puedo referir al reciente viaje a la costa oeste. Hemos anunciado que el presidente tiene planes de visitar Pensilvania, Florida, estuvo en Colorado, en Oregon y California, y no tengo más allá de eso, pero él va a estar con líderes demócratas y va a seguir hablando de cómo los demócratas en el Congreso y el presidente le han respondido al país, reduciendo costos, generando empleos aquí en el país y como lo que anunciamos hoy, las ayudas auditivas. Él se siente orgulloso del trabajo que se ha hecho y va a seguir hablando y va a seguir destacando esto en los estados para que la gente lo escuche directamente de él. Eh, Usted ha mencionado lugares donde ha habido eventos privados de recaudación de fondos o eventos no oficiales. Eh, Intencionalmente, el presidente no ha estado haciendo campaña con candidatos. Nuevamente debo ser cuidadosa en lo que digo sobre elecciones. Yo tengo limitaciones, pero yo le remitiría a Portland, Oregon, a Los Ángeles, California. Él estuvo allí con otros demócratas hablando de cómo en los últimos 19-20 meses le hemos respondido al país. Y en cuanto a estos viajes venideros, va a haber cámaras en el evento con Charlie Crist. No puedo dar detalles del evento, pero hemos sido muy claros cuando hablamos de Pensilvania que él estaría allí con el vicegobernador. ¿Alguna reacción a las acciones más recientes de Rusia contra Kiev? Hemos hablado de la escalada en la ofensiva rusa y lo que va a seguir ocurriendo. La escalada más reciente, Estados Unidos condena en términos enérgicos los ataques con misiles lanzados por Rusia, destacando la brutalidad de las acciones de Rusia. El presidente y los líderes del G7 se reunieron la semana pasada con el presidente Zelensky y el presidente habló con el presidente Zelensky individualmente el día anterior y estamos en contacto diario con los ucranianos a distintos niveles del gobierno, desde el asesor de Seguridad Nacional, Departamento de Defensa y de Estado. El viernes anunciamos otros 725 millones de dólares en asistencia de seguridad para Ucrania, para atender necesidades cruciales, para que se puedan seguir defendiendo valientemente. Y la semana pasada el secretario de Defensa, el secretario Austin, reunió a 50 secretarios de defensa para consolidar el apoyo a Ucrania, incluyendo defensas antiaéreas. Seguiremos, como hemos dicho en los últimos meses, del lado del pueblo de Ucrania por el tiempo que sea necesario y vamos a seguir trabajando con nuestros aliados y socios y vamos a seguir imponiéndole un costo a las acciones de Rusia para que paguen por crímenes de guerra, como ha dicho el presidente. En cuanto a estos crímenes de guerra y estas atrocidades, y le vamos a brindar a Ucrania asistencia humanitaria, de seguridad y económica. El presidente insinuó que el plan económico de la primera ministra Truss era un error. Ustedes estaban allí y quizá ustedes hicieron la pregunta. Como dijo el presidente el sábado, en cuanto a la pregunta que
puede haber hecho o no Jeff, eso depende de Gran Bretaña. Serán ellos los que decidan qué es lo que le viene mejor a su población. Como hemos dicho, vamos a trabajar con nuestros aliados en múltiples áreas, incluyendo fortalecer la economía global. Estamos concentrados en el largo plazo, en el crecimiento, en la inversión, en incrementar la manufactura. Ustedes han visto el trabajo que hemos hecho aquí. Nos estamos asegurando de que las cosas se hagan en Estados Unidos. Y no solo eso, hemos creado más de 700.000 empleos en el sector manufacturero en los últimos 19 o 20 meses. Y también la disciplina fiscal que conducirá a más empleos, incrementando los ingresos y fortaleciendo a nuestra economía debido al trabajo que ha hecho el presidente en cuanto a este plan económico. Volviendo a los ataques con drones, yo no voy a hacer un análisis respecto a dónde estamos en esta guerra. Hemos sido muy claros respecto a cómo hemos visto una escalada en las acciones de Rusia en las últimas semanas. Y lo que vamos a hacer es seguir apoyando al pueblo de Ucrania. Vamos a seguirnos asegurando de que tengan lo que necesitan para continuar con esta lucha valerosa en el terreno. Como hemos dicho, se acaba de aprobar otros 750 millones de dólares en asistencia. Eso se aprobó el viernes y estamos en contacto regularmente con Ucrania y con su gobierno. Como mencionamos, el asesor de seguridad nacional y otros siguen teniendo conversaciones sobre las necesidades, y seguiremos haciendo esto por el tiempo que sea necesario. Y hemos sido muy claros sobre este tema. La guerra pudiera acabarse hoy. Esta es una guerra que pudiera acabarse de inmediato si Vladimir Putin lo quisiera. Es su guerra, él la comenzó. El presidente se prepara para tener una presentación pública esta semana en Pensilvania. ¿Sabe usted si el presidente tiene algún motivo de preocupación? Nuevamente, como esto está vinculado con la elección, tengo que ser cuidadosa. Nosotros respetamos y acatamos la ley Hatch. Yo solo puedo hablar de las conversaciones personales del presidente con el vicegobernador Fetterman. El presidente considera que es un individuo impresionante y sumamente capaz, y que ha estado desempeñándose muy bien en su posición en Pensilvania con destreza y con interés en la población del estado. Así que sí, es una persona muy capaz de hacer su trabajo. Y en cuanto a sus conversaciones, ellos se han reunido muchas veces, como saben. Creo que la última vez que se vieron fue en el Día del Trabajo, pues que se vieron personalmente, y volverán a verse este jueves, cuando el presidente y el vicegobernador Fetterman, ellos han tenido múltiples interacciones en los últimos meses. A fines de la semana pasada, el presidente hablaba de su reacción a la situación en Georgia. Voy a dejar que las palabras del presidente hablen por sí mismas, no voy a elaborar sobre el tema. Refiriéndome a una pregunta previa, el presidente ha dicho que estas son una de las secciones más significativas con el tema del derecho al aborto, el derecho al voto y otros temas. Este fin de semana él estará en Rehoboth, en su casa de vacaciones. ¿Pueden hablarnos un poco de cuál es el cálculo? Hacer esto a 15 días antes de las elecciones, cuando están hablando de que el presidente va a estar más visible. Hemos pasado 4 días viajando por el país. Salimos el miércoles, regresamos el sábado en la noche o en la madrugada del domingo. La semana anterior el presidente estuvo 4 días viajando por el país, por el tema del huracán en Puerto Rico,
en las labores de recuperación. Estuvo en Florida hablándole al pueblo estadounidense, a los floridanos afectados por el huracán. Él ha estado viajando, estuvo en Colorado, California, Portland. Habrá más información que compartirles. El presidente toma esto muy en serio. Nuevamente, debo ser muy cuidadosa por los límites que impone la ley Hatch. Tengo restricciones sobre lo que puedo decir y de lo que puedo hablar desde aquí. Pero el presidente está destacando lo que ha hecho durante su gestión. Él lo toma muy en serio y él quiere hablar de lo que ha hecho. Quiere destacar lo que han hecho los demócratas en el Congreso por el pueblo estadounidense. Mencionaba el tema de las ayudas auditivas, por ejemplo. Así que sí, hay mucho en juego cuando hablamos de la prohibición nacional del aborto que algunos republicanos extremistas están proponiendo, arrebatar los derechos de las mujeres, quitarles el control de una decisión sumamente personal y difícil. Los republicanos quieren darle marcha atrás a la ley de reducción de la inflación, que, como hemos dicho, están reduciendo el costo del cuidado médico. En cuanto a la capacidad de negociación de Medicare, ellos quieren eliminar eso. Así que el presidente va a seguir hablando de estos temas. Nuevamente, estuvimos 4 días en la costa oeste y vamos a seguir viajando. El presidente va a seguir hablándole directamente al pueblo estadounidense. ¿Cuándo comenzarán a verse los ahorros? Obviamente esto no es instantáneo, pero ustedes hablan de bajas de precios. ¿Cuándo se comenzarán a ver? Yo puedo hablar con nuestro equipo, no tengo un cronograma, pero lo importante es que el presidente actuó. Emitió una orden ejecutiva ordenándole a la FDA que busque maneras de reducir los costos para 30 millones de estadounidenses que se benefician de esto. 30 millones de estadounidenses que van a ahorrarse miles de dólares en ayudas auditivas. Así que esta es una acción del presidente. Vamos a ver los beneficios de esto. Yo puedo decirle cuán pronto se notaría, pero esto es sumamente importante cuando hablamos de darle un respiro a los estadounidenses, cuando hablamos de la seriedad con que se toma el tema de la inflación. Este es un ejemplo de eso. La ley de reducción de la inflación le asigna fondos adicionales al servicio de rentas internas. ¿Por qué se ha demorado el nombramiento de un reemplazo? Tomamos muy en serio la reforma de esta entidad. No tengo nada que decirles en este momento en cuanto a anuncios de personal. Cuando lo tengamos se los haremos saber. El presidente estuvo la semana pasada en Colorado, California, Oregón. En cierto momento un par de representantes de Nevada estuvieron con él en California. ¿Por qué el presidente no estuvo en Nevada o Arizona y tiene planes de visitar esos dos estados en las próximas 3 semanas? Nuevamente debo ser cuidadosa porque esto se enmarca en las elecciones de mitad de periodo. Nuevamente debo ser muy cuidadosa por la ley Hatch, la respetamos. El presidente va a estar viajando, como hemos dicho, muchas veces para hablarle directamente al pueblo estadounidense respecto a cómo estamos respondiendo a nuestras promesas, lo en serio que estamos tomando la inflación, la creación de empleos que la gente necesita. Él ha estado viajando incesantemente y seguirá haciéndolo, y él irá donde sea necesario, y añadiremos más a sus viajes. Él viaja el jueves a Pensilvania y en noviembre el primero irá a Florida. Cuando tengamos más información que darles se las vamos a dar. No tengo nada que añadir en este momento. Se espera que hable sobre el derecho al aborto en Washington. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ese tema? ¿Cuál es la meta? Yo diría que el presidente ha tocado este tema de Roe, los derechos de las mujeres, del derecho de las mujeres a elegir. Estas decisiones tan importantes
sobre sus cuerpos y sobre su atención médica desde el comienzo y aún desde antes de la decisión Dobbs. Pero debo ser cuidadosa. Yo no puedo añadir información al evento de mañana salvo lo que ya hemos dicho. Pero en general me complace poder hablar de esto y de lo que va a hacer el presidente. Nuevamente, el asalto a los derechos reproductivos de las mujeres por parte de funcionarios republicanos es justamente eso. Y el presidente va a mencionar el tema. Lo ha hecho en los últimos meses. Él habló de la proscripción nacional al aborto que proponen algunos republicanos, la proscripción que propone Lindsey Graham, o la tentativa de Arizona de volver a aplicar una ley de 1864, aún antes que las mujeres tuvieran el derecho al voto. Así que los republicanos quieren empujar el país hacia atrás y privar a las mujeres de sus derechos. Eso es lo que hemos visto desde la decisión Dobbs en junio. Y su obsesión por regular los cuerpos de las mujeres no solo es algo perturbador, sino muy peligroso. En USA Today se informaba que desde la semana pasada, Walgreens y CVS pueden negarle a las mujeres medicamentos, aunque sea para condiciones no relacionadas como la artritis. Y esto no está ocurriendo en un vacío. Esto se está dando de manera abrupta. Es el resultado de la sobreextensión de los republicanos interfiriendo con decisiones privadas y de cuidado de la salud que las personas deben tomar por su propia cuenta. Es algo retrógrado, peligroso y contrasta con la posición del presidente y su compromiso de que estas decisiones se tomen entre las mujeres y sus médicos. Y de eso va a hablar mañana. El embajador de los Estados Unidos fue citado para discutir comentarios sobre Pakistán. Es como un lugar peligroso y para hablar del tema de la asistencia con los F-16. Esto es algo que el presidente ha mencionado antes. No voy a añadirle a lo que ya se dijo hace un par de días. Bienvenido de vuelta. Sobre política nacional y política exterior. El presidente rara vez hace comentarios sobre políticas de otros gobiernos. Lamenta el presidente haber dicho que las propuestas de recortes impositivos sean un error. No. ¿Y a quién más se refería cuando dijo que él no era el único que pensaba que esto era un error? No tengo otros países o nombres que sumarle a eso. ¿Alguien del equipo dijo que esto era un error? No tengo comentarios. Sobre temas políticos, y están haciendo muy buen trabajo manteniendo a los abogados a raya, pero mañana el presidente va a hablar en Washington y hará presentaciones en eventos de recaudación de fondos en 2 estados y luego irá a Colorado. Sí, es bueno que vaya a Pensilvania y Florida, pero la Oficina de Asuntos Políticos de la Casa Blanca ha recibido llamadas de candidatos de otros estados, Arizona, Nevada, Georgia, Wisconsin, Michigan, diciendo que quisiéramos que el presidente viniera. No tenemos llamadas o comentarios que reportarles. El presidente ha estado viajando incesantemente, ha tenido mucho éxito destacando su agenda y seguirá recorriendo el país. Eso no lo va a frenar. Como saben, anunciamos que iría a Pensilvania y Florida. Él va a ir donde sea más necesario. En este momento no tenemos viajes adicionales a los cuales referirnos. Debo ser muy cautelosa. La ley Hatch me limita en cuanto a lo que puedo decir, pero nuevamente él ha estado viajando sin parar. Ustedes han visto a dónde ha ido y a dónde irán los próximos días, y el presidente está ansioso por hacerlo. Él está ansioso por interactuar con la gente, por hablarle directamente al pueblo estadounidense, por exponer sus ideas, y lo seguirán viendo.
¿Algún comentario sobre China y el presidente Xi? No quiero comentar desde aquí procesos políticos internos de otros países. Debo tener cuidado de no hablar de eso. En cuanto a algo que decía más temprano, si la mayor prioridad del presidente Biden es la inflación, ¿por qué no tiene más resultados que mostrar? El presidente comprende, y de esto hemos hablado muchas veces, que la inflación tiene un elevado costo para el pueblo estadounidense. Esta es pues su prioridad número uno, y él ha hecho el trabajo con los líderes del Congreso cuando hablamos de la ley de reducción de la inflación, que va a reducir los costos para nuestros ancianos, para millones de ancianos en el país. Cuando ustedes hablan de el límite de $2,000 en el costo de los medicamentos por año, el ahorro mes a mes, ese es un logro de los demócratas en el Congreso y del presidente. Los republicanos no votaron en favor de estas propuestas. Y lo que quieren hacer los republicanos es revertir esa legislación histórica que va a reducir el costo de la energía y va a ayudar a combatir el cambio climático. Quieren eliminar esto. Así que vamos a tener que tomar una decisión respecto a si los republicanos van a empeorar las cosas, mientras los demócratas quieren hacer todo lo contrario y reducir los costos. Recién me refería a las ayudas auditivas que beneficiarán a millones de estadounidenses. El presidente está haciendo un buen trabajo sobre la inflación porque este es un rubro donde tiene la aprobación más baja. Entendemos que enfrentamos retos en el país. Por eso el presidente quiere reducir los costos. Si piensan en el costo del combustible, en las primas de cuidado médico, Medicare, luchar contra los intereses especiales para que Medicare pueda reducir los costos para los ancianos. Cuando se piensa en todo lo que él ha hecho para que esto se concrete, los republicanos en el Congreso se niegan a trabajar con nosotros en esto. Se niegan a ayudarnos y piensan en el plan de rescate para Estados Unidos. Así es como se puede crear una economía fuerte. Los asesores económicos del presidente le han dicho que el consenso generalizado es que el plan de rescate para Estados Unidos ha contribuido a la inflación. Yellen, como saben, que es una persona muy respetada en ámbitos económicos, ella ha hablado de esto y yo voy a dejar que sus palabras lleven el análisis. La esencia es esto: lo que ha hecho el presidente en cuanto a la reducción de la inflación y otras áreas, energías y más, son iniciativas populares. Los estadounidenses entienden que estos son proyectos de ley cruciales y esto va a cambiar la vida de los estadounidenses. Ahora bien, ¿hay más trabajo que hacer? Siempre hay más trabajo que hacer, pero estamos tomando las medidas para hacerlo. Los republicanos no están haciendo nada. Ellos quieren revertir los avances que se han logrado hasta la fecha. Cuando al presidente le informan sobre la situación del senador Warnock, diciendo que si él apoyaría al presidente en 2024, ¿considera el presidente que esto es desleal hacia el presidente y su gobierno, o si es una respuesta estratégica dada la naturaleza de la contienda? ¿Cómo interpreta esto el presidente? Nuevamente, estamos conscientes de la ley Hatch. El presidente piensa que él es el líder del partido. No solamente eso, es el presidente de los Estados Unidos y es importante para él el hacerle frente
a los temas más apremiantes para el pueblo estadounidense. Ese es su enfoque. Él no está mirando al 2024. Hemos hablado de eso. Él ha dicho que se quiere postular, eh, pero ha sido muy claro en la importancia que él le confiere a su trabajo para que podamos ir a hablar con la gente donde está la gente, para analizar el tema de la inflación. Por eso, esta es una de sus máximas prioridades económicas. Por eso tenemos la legislación bipartidista de infraestructura. Esto es muy importante para los estadounidenses. La infraestructura, la cadena de suministros, crear empleos, para poner dinero en el bolsillo de la gente, para vacunar a la gente. El presidente entiende esto. Ese es su enfoque. Él está pensando en eso. Usted me pregunta cuál es su perspectiva. Él considera que esta es una oportunidad, siendo el presidente de los Estados Unidos la persona que ayudó a crear esta legislación de sus copartidarios. Él ve la importancia de lo que tiene por delante, de la responsabilidad de cumplirle al pueblo estadounidense. Lo hemos dicho en los últimos días y lo va a seguir destacando en los próximos meses. Ya ha comenzado el periodo de presentación de solicitudes para condonación de deuda estudiantil. ¿Cuánto duraría el proceso? ¿Qué le pueden decir a la gente interesada en esta fase inicial? Tendremos más detalles pronto, pero estamos viendo una respuesta abrumadoramente positiva, igual que el desempeño del portal. Comenzamos a probarlo desde el viernes. Esto ha sido muy positivo. Los solicitantes lo han mencionado. Alguien dijo que era la solicitud más sencilla que hayan llenado. Les tomó como 60 segundos. Otro dijo: yo llené el formulario en casi un minuto en mi teléfono, en pijamas. Es posible que el gobierno haya preparado un formulario sencillo y efectivo. Otro dice: es el formulario más sencillo que he llenado. El periodo de prueba sigue abierto y el Departamento de Educación seguirá observando el desempeño del portal. A quienes presenten sus solicitudes, estas solicitudes se procesarán apenas el sistema entre en funciones. No tendrán que volver a llenar el formulario. Tiene un estimado de no tengo una cifra. ¿Puede decir, darnos un adelanto de lo que piensa decir el presidente sobre el precio de la gasolina? ¿Tiene alguna política que anunciar o será una cuestión retórica? No quiero adelantarme al presidente. Apenas tengamos más información que darles, se las daremos. Quizá tocaste esto en respuesta a la pregunta de Peter. Una encuesta de CBS indica que 2 de cada 3 votantes consideran que el gobierno no está haciendo todo lo que pudiera hacer para controlar la inflación. ¿Qué piensa la Casa Blanca? ¿Están haciendo todo lo posible? Entendemos que el pueblo estadounidense está pasando por una situación difícil y entendemos que es difícil. Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ahorrarle $3,000 a 30,000 personas es muy importante. Así que el presidente ha trabajado muy duro para controlar el precio de la gasolina. Ha bajado de más de $1 por galón y va a seguir trabajando en esto. Ustedes van a escuchar el anuncio directamente del presidente. Por eso la ley de reducción de la inflación es fundamental para reducir los costos. Lo entendemos. Me están preguntando sobre un elemento específico, una encuesta de su publicación, y lo entendemos. Vamos a seguir haciendo el trabajo. Esto no nos va a detener y los resultados están a la vista.
Voy a seguir porque no tenemos mucho tiempo. En cuanto a la situación con Arabia Saudita después de la reunión de la OPEP, el senador Coons dice que cree que una de las medidas más probables es un límite a futuras ventas de armas a Arabia Saudita. Yo no me voy a adelantar al presidente. Ustedes escucharon de Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional. Estuvo en varios programas de televisión este fin de semana. Va a haber un cambio en nuestro enfoque a la situación de seguridad con Arabia Saudita. El presidente ha dicho que Estados Unidos necesita una relación diferente con Arabia Saudita. Esto concuerda con lo que él viene diciendo desde hace tiempo. Cuando él asumió el cargo, se congeló la venta de ciertas armas a Arabia Saudita. Esto ha generado un movimiento en el Congreso y es hora para que el presidente tenga esas consultas, tome esas decisiones. Él quiere ser metódico y estratégico en cuanto a estas conversaciones. Cuando tengamos algo que compartirles, lo haremos. Una decisión unilateral. El presidente está conversando con el Congreso. Jake Sullivan ha hablado de la relación con Arabia Saudita. Esto se está haciendo de manera bipartidista. Se ha hecho durante décadas y queremos seguirlo haciendo en este ajuste o reajuste de la relación con Arabia Saudita. Elon Musk ha hecho mucha referencia al tema de la guerra ruso-ucraniana. Él dice que Rusia usa Crimea como Estados Unidos a Hawái. Fiona Hill dice que Putin le está enviando un mensaje a Putin. En particular tiene esto algo que ver con la relación con aliados y socios. El presidente ha sido muy claro, hemos sido muy claros en cuál es esta posición. Las decisiones sobre negociaciones o sobre Ucrania las debe tomar Ucrania. No se puede decidir nada sobre Ucrania sin Ucrania. Hemos sido muy claros en este sentido con aliados y socios y no voy a decir más. Yo he sido muy clara en lo que creemos y esto es algo que es una decisión que tiene que tomar Ucrania. Un colega reportaba hoy que 5 miembros del gobierno han expresado quejas sobre el comisionado Magnus. El secretario Mayorkas está trabajando en esto. Estamos asegurando la frontera, estamos aprendiendo contrabandistas, haciendo inversiones históricas en el Departamento de Seguridad Nacional. Es lo que hemos hecho en los últimos meses. Seguiremos concentrando esfuerzos en reconstruir el sistema de inmigración que el gobierno anterior destrozó, y el comisionado Magnus ha tenido un papel fundamental en este sentido. Habla de revisar la relación con Arabia Saudita. Se hará una revisión similar con China, que está apuntalando aún más la economía de Rusia. No tengo nada que decir a ese respecto. Y sobre inflación, usted dijo lo que está haciendo el presidente. ¿Hay alguna fecha en puertas de cuándo se verá el resultado de estas políticas? A comienzos del año que viene comenzarán a notarse algunos elementos. Cuando hablamos del costo de la energía, la situación con Medicare al comienzo del año que viene, pero cuando hablamos de la inflación, el precio de la gasolina es algo que el pueblo estadounidense ha estado notando en los últimos meses y semanas. Los precios han bajado. En cuanto a las ayudas auditivas que mencionaba recién, creo que los estadounidenses podrán notar esto
próximamente. Hace 18 meses, cuando el presidente asumió la presidencia, comenzó la inflación y el repunte del precio de la gasolina. Esto fue más bien en abril del 2021. Hay medidas que tomó el presidente que han ayudado al pueblo estadounidense. Han ayudado a la reapertura de pequeños negocios, de escuelas. Esto es algo crucial en respuesta a la situación de los estadounidenses, para vacunar a la gente. Eso cuenta. Todo esto es parte de su política, de ayudarnos a recuperar empleos. Siempre me hace preguntas sobre economía y hemos creado más de 10 millones de empleos debido a lo que el presidente ha podido hacer. Me preguntas cuál habría sido la perspectiva hace 18 meses. Esa es la realidad. Miles de personas muriendo cada día por COVID. El plan de rescate para Estados Unidos, que se aprobó solamente con los votos de los demócratas en el Congreso, para que pudiéramos ayudar al país a volverse a levantar. En cuanto al programa para los migrantes venezolanos, los venezolanos están presentando sus solicitudes. La semana pasada el Ejecutivo mencionó que habría asistencia de seguridad regional. ¿Algún comentario? Su primera pregunta, las personas podrán presentar solicitudes en los próximos días. En el portal del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, encontrarán información. En cuanto al tema de seguridad que mencionaba, yo te remitiría al Departamento de Seguridad Nacional y al Gobierno de México también, por anuncios que puedan hacer sobre una respuesta coordinada allí. Una última pregunta. Gracias. Pregunta sobre Irán. ¿Habrá alguna sanción por el uso de drones iraníes en Ucrania? ¿Y viola esto normas internacionales? Yo no puedo hablar de estos reportes de manera específica, pero hemos venido advirtiendo desde julio. Jake Sullivan estuvo aquí en este podio y él advirtió de esto en julio, que Irán estaba considerando vender naves no tripuladas a Rusia. También que Rusia había recibido drones iraníes como parte del plan de Rusia de importar drones iraníes de distintos tipos, y hay operadores rusos que se siguen entrenando en Irán para el uso de estos sistemas. Así que hay múltiples pruebas de lo que está haciendo Rusia en este sentido. Ustedes han visto también reportes de lo que parece ser un ataque con drones en Kiev. No obstante, Irán sigue mintiendo a este respecto. No han dicho la verdad y niegan que le estén dando armamento a Rusia para que lo use en Ucrania. Por otro lado, se dice que Irán está considerando vender más armas para apoyar un conflicto al que dicen oponerse. Vamos a seguir imponiendo sanciones severas a Rusia e Irán, hacer más difícil que Irán le venda armas a Rusia, y trabajaremos con nuestros aliados en la región frente a esa amenaza. Activistas de derechos humanos en Teherán dicen que las autoridades le han disparado a prisioneros que han tratado de escapar. ¿Cambia esto la perspectiva de la Casa Blanca sobre las protestas en Irán y qué consecuencias tendría esto? El presidente ha hablado de esto directamente. Lo hizo este pasado fin de semana, cuando habló de la preocupación que le generaba la violencia contra manifestantes pacíficos. Estas valerosas personas que, como dijimos, el presidente se siente orgulloso de la lucha que han librado por sus derechos básicos, como civiles iraníes. El gobierno ha matado a más de 200 personas
tratando de contener las manifestaciones y condenamos a las autoridades iraníes que han arrestado gente, le han disparado a manifestantes pacíficos, han agredido a periodistas y figuras culturales y la limitación del acceso a Internet. Eh, Ustedes han visto a través de lo que hemos dicho en el Departamento del Tesoro. Cuando tengamos más información se las vamos a dar. ¿Sigue siendo el acuerdo una alta prioridad? Mi colega del Departamento de Estado dijo esto la semana pasada. Dijo que la puerta de la diplomacia siempre estaría abierta. Por ahora no estamos viendo como inminente un acuerdo de cualquier tipo. Seguimos en las conversaciones, seguiremos confrontando el comportamiento de Irán en la región, seguiremos protegiendo a nuestras fuerzas con recursos militares si es necesario. Y todo esto mientras el pueblo de Irán está demandando su propia historia. Seguiremos del lado de las mujeres iraníes y los ciudadanos de Irán que están inspirando al mundo con su valentía y vamos a seguir actuando para que haya un costo contra aquellos que arremeten contra manifestantes pacíficos o tratan de suprimir sus derechos. No vemos un acuerdo como inminente. Muy bien, los veo mañana, gracias. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.